Ahora sí, Mávila, podemos ir a Washington para comenzar. Así es, tenemos varios invitados con los que vamos a conversar a esta hora, porque como decíamos al inicio del programa, algo está pasando en el mundo, algo está haciendo el señor Trump, está tomando una serie de medidas, una tras otra, cumpliendo con promesas de campaña, pero que generan una reacción, que generan preocupación, que tienen impacto y que traen consecuencias. Y estamos hablando de consecuencias globales. Entonces, nos acompaña desde Washington el señor Santiago Ginebra Campillo. Él es de México, entiendo, licenciado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac de México. Muy buenos días, señor Ginebra. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Y bueno, como ustedes bien dicen, ya marcó un hito en lo que serán 4 largos años, tanto para Canadá como para México y bueno, inclusive el resto del mundo. Entonces, creo que tocas base en un tema muy importante que al final Donald Trump está respondiendo a sus electores. Desde el principio empezó firmando estas órdenes ejecutivas y ya llevamos más de 40, ¿no? Y bueno, uno de los temas de fondo ha sido Canadá y México el día de ayer y me gustaría ondear un poquito más sobre ello. Claro que sí, vamos a conversar sobre eso, pero también tenemos un invitado desde Bogotá, Colombia, Fernando. Así es Freddy Vargas, que es especialista en pensamiento estratégico y prospectiva, es decir, previsión de lo que puede suceder durante los próximos años de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenos días, doctor Freddy Vargas. ¿Cómo está Fernando, Mávila? Siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Díganos, por favor, cuál es su primera reacción ante los anuncios hechos por Donald Trump y luego la modificación de esos anuncios respecto de los aranceles impuestos a Canadá y a México. En realidad es un cambio muy grande el que estamos viendo en este momento en Estados Unidos, que tiene unas implicancias muy fuertes en todo el mundo. No solamente es el tema comercial, que es uno de los aspectos fundamentales, sino también las políticas migratorias y también en gran medida el aspecto político a nivel global. Como bien decía mi antecesor, en realidad el tema de Canadá y México, el tema de los aranceles es un tema muy fuerte. Ahora, ayer Donald Trump, cuando le preguntaron, bueno, entonces ya se arregló el tema con México y con Canadá, Trump lo que dijo es, no. Estamos viendo a ver qué cosa es lo que podemos negociar con ellos, pero esto está suspendido temporalmente y solamente por 30 días, ¿no? Pero el aspecto de Canadá y México es solamente una parte de las cosas que vamos a tener en América, ¿no? El tema de la crisis diplomática con Colombia la semana pasada, lo del Canal de Panamá, la relación con otros países de Latinoamérica son en realidad la constante que va a llevarnos en todo este periodo, y allí vamos a entrar un poquito más. Ya yo en la siguiente ronda sí me gustaría que presentarles un poquito las características de Trump líder y qué cosa es lo que busca un poquito, ¿no? Desde lo que hemos analizado aquí. Muy bien, señor Freddy Vargas, muchas gracias por esta primera intervención. Usted anuncia una participación en el siguiente round. En este primer round, como dice nuestro invitado Freddy Vargas, Manuel Carpio Rivero, que es profesor de la Universidad del Pacífico, nos va a dar su punto de vista. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está buscando Trump con el anuncio de esta política comercial, por una parte, pero a la que él vincula a un tema de drogas y a un tema de frontera? Sí, gracias por la invitación primero a ambos. Gracias a usted por su presencia. Creo que lo que está haciendo es posicionarse en el mundo. Es lo que quería hacer. Trump necesitaba ejercer el protagonismo, reordenar el mundo económicamente y políticamente, y lo está haciendo. Y lo está haciendo porque sabe que Estados Unidos tiene el poder económico para hacerlo. Tanto así que hemos visto cómo ha condicionado a varios líderes de la región. Comenzamos por Colombia, luego México y luego Canadá. Así que él está siguiendo una ruta trazada. De hecho, está siendo coherente con lo que ofreció en toda su campaña electoral. Ahora, claramente, esa coherencia tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser graves, pueden afectar el ámbito económico y político de todos los países.
Correcto. ¿Qué primer impacto podemos? Porque, en efecto, lo que ocurrió con Colombia fortaleció a Trump al final. Sí. ¿Correcto? Sucede lo de México, lo de Canadá, al final suspende, él hace un anuncio, pero luego queda todo en suspenso porque estos presidentes habrían conversado con él y habrían ofrecido que a través del diálogo se llegara a una solución. El pretexto es el ingreso de drogas o el problema de la seguridad. Pero en el fondo lo que pareciera es que Trump está utilizando estas medidas para decir, acá mando yo. Y eso sí puede tener una consecuencia mayor. Ahora también advirtió de aranceles a la Unión Europea, advirtió a China. En Panamá ya vimos lo que ha ocurrido, que Panamá incluso se ha comprometido a tomar medidas sobre la presencia o participación de China en la administración del canal. Entonces, ¿cómo leer este comportamiento geopolíticamente hablando? A ver, a mí me parece que lo que quiere el presidente Trump es tener control, y control sobre varias regiones. Él es consciente que al tener control puede enrumbar mejor a su país. Él parte de una premisa. Estados Unidos ha sido aprovechado por varias regiones, ha financiado varios organismos, por ejemplo, entre ellos la OTAN, por ejemplo. Él argumenta que el déficit comercial con China es 3 veces de lo que era hace algunos años atrás. Él argumenta efectivamente el ingreso de las drogas y es a través de México y Canadá. Entonces, él necesita tener control y para ejercer ese control usa mecanismos de presión. Un mecanismo o herramienta de presión bastante usado son los aranceles. Él es consciente de la dependencia que tienen estos países y el daño económico que podría ocasionar a esos países, inclusive China, si es que no se alinean con el control que él quiere ejercer en la región. Bueno, vamos a ir a una pausa, retomamos nuestra conversación con nuestros 3 invitados y les vamos a preguntar naturalmente si el daño es solamente el que Estados Unidos puede infligir a sus socios comerciales o Estados Unidos puede verse perjudicado por esta política de elevación de aranceles y de expulsión masiva de gente que cumplen una función de todas maneras, por indocumentados que estén, en la mano de obra sin calificación en los Estados Unidos. Son las 8:47 en Mávila. Vamos a hacer una pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestro diálogo con 3 especialistas, uno en Bogotá, el otro en Washington y el tercero aquí en la cabina de RPP. Estamos conversando con 3 invitados, uno de Washington, otro de Bogotá y otro aquí en Lima, sobre la guerra comercial, como se dice que habría lanzado Donald Trump para imponer algunas de sus promesas de campaña en relación con el control de las fronteras y la penetración de drogas desde el extranjero. Quisiera preguntar si estamos aquí ante el cambio, el abandono de algunos principios que adoptó la comunidad internacional después de la Guerra Mundial, es decir, hace casi 80 años, que tenían que ver con el libre comercio, que tenían que ver con el respeto a los tratados firmados. Porque estos anuncios de aranceles aumentados supone desconocer el Tratado de Norteamérica, de la misma manera como mañana puede suceder con tratados con países como el Perú, que hemos firmado el año 9 con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos anuncia su retiro de algunas agencias de la ONU que se ocupan de la salud, por ejemplo, la OMS y quizás otras, como la Agencia para Derechos Humanos y para Refugiados en el Mundo. ¿Qué está cambiando a nivel global y qué tiene que ver solamente con la política interna de los Estados Unidos? Yo quisiera que nos conteste a esta pregunta para respetar el orden que adoptamos. Santiago Ginebra, desde Washington. No, muchísimas gracias por la pregunta y creo que es un marco bastante interesante, ¿no? Podemos remarcarnos un poquito más atrás, cuando Estados Unidos tenía el New Deal y estaba propuesto a sacar a Estados Unidos de esta crisis en la Segunda Guerra Mundial y era una idea mucho más de apoyo, ¿no? Hoy tenemos en cuenta, por ejemplo, la orden ejecutiva para desaparecer USAID, ¿no? Que era más o menos en esa misma virtud de Estados Unidos de dar apoyo a diferentes regiones para llegar a un cierto estímulo de desarrollo, ¿no? Hoy estamos llegando a un punto en donde Estados Unidos ya no está buscando más allá de Estados Unidos, sino más bien complacer a su electorado. Entonces ya está buscando mucho más esos proteccionismos en diferentes ángulos, ¿no? Un poco lo que dicen los expertos en temas de aranceles es que se pone por 2 motivos. Uno es para proteger el mercado
y otro es para recaudar fondos. Pero en el caso de Estados Unidos es inclusive se llega a la conclusión que no les interesa ninguno de estos dos puntos, ya que la industria automotriz, por ejemplo, que es la que está siendo afectada por estas importaciones masivas chinas alrededor del mundo, en otros países las automotrices americanas no están pidiendo a los Estados Unidos, oigan, necesitamos estos aranceles para proteger nuestra industria. Entonces ya estamos empezando a ver un poco ese bagaje, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos dice Freddy Vargas desde Bogotá? Pues que la pregunta que se hace Fernando es la misma pregunta que se está haciendo hoy en día a medio planeta, ¿no? En realidad hace unos días está en una discusión en Foreign Policy, se tenía esta discusión si es que el orden internacional iba a permanecer después de Trump. Y lo que se decía era un tema bien fuerte, porque se decía que este es el cambio más fuerte que tenemos desde 1917, probablemente en el orden internacional, no desde la Segunda Guerra Mundial, sino previo a esto. Es bastante fuerte. Y en un artículo que desarrolla Chatham House, que como saben ustedes, genera algunos debates interesantes a nivel internacional, lo que se señala es no solamente el aspecto comercial, sino cómo esto va a afectar los equilibrios globales geopolíticos, de relaciones, y ya incluso ya saliendo del tema de gobierno, cómo es que esto puede afectar a los pueblos, ¿no? Que ya estamos hablando de otro nivel. Y ahí ya después, cuando conversemos un poquito del aspecto comercial, allí es donde viene el fondo, ¿no? Claro, y es interesante lo que ustedes dos decían, con lo que le vamos a plantear también a Manuel Carpio, que está aquí, Carpio Rivero, que está aquí con nosotros en el set, porque ¿es esto sostenible? Decían ustedes, por ejemplo, la industria automotriz no le ha pedido a Trump imponer aranceles, pero él lo hace, ¿no? Esto va a tener una consecuencia para la propia economía norteamericana también. Entonces, ¿este discurso de Trump va a ser al final beneficioso para Estados Unidos, al margen de que el orden mundial se vea hoy conmocionado por lo pronto? Creería que no, Mabel, creería que no. Creería que de sostenerse en el tiempo va a generar presiones económicas, sobre todo inflacionarias en el mercado para Estados Unidos. Va a encarecer, por ejemplo, el costo de vida en promedio entre $1.500 a $2.000 al año para los norteamericanos. ¿Tanto así? Sí, y va potencialmente subir el precio de los automóviles alrededor de entre $3.000 a $5.500. Eso genera una presión y creo que ese riesgo Trump es consciente y es por ello también que él comienza a conciliar un poco. Es decir, él sabe que tiene el poder, pero también sabe que las cosas podrían salir mal. Y si salen mal, afecta directamente al mercado norteamericano. Bueno, ha dicho que va a ser un proceso un poco doloroso. Exactamente, ya lo fue anunciando, ¿no? Y podría pasar. Creo que él va a presionar hasta el punto de poder obtener lo que quiere, evitando tener ese daño colateral en el mercado norteamericano. Me parece que ese equilibrio es el que está intentando buscar el presidente Trump. Ahora, acá lo importante es saber qué es lo que quiere exactamente. Por eso quisiera dirigirme a Freddy Vargas, que está en Colombia, país vecino de Panamá, para que nos haga una precisión sobre otro aspecto de esta iniciativa de Trump en sus primeras semanas, que es la visita que ha hecho el secretario de Estado ya no es Anthony Blinken, es Marco Antonio Rubio a Panamá. Yo quisiera saber qué es lo que está en juego verdaderamente con este país. Es cierto, creado bajo impulso de Estados Unidos en 1903 para que haya un canal que pueda ser utilizado por Estados Unidos y favorecer el comercio internacional, pero estamos ante ahora la amenaza de que Estados Unidos desconozca la soberanía de Panamá y se integre a Panamá como un nuevo estado en los Estados Unidos. Nos contestará Freddy Vargas y replicarán también Manuel Carpio Rivero y Santiago Ginebra sobre el tema específico de Panamá después de una breve pausa.
Son las 9:06, estamos conversando con tres invitados en Washington, Bogotá y Lima respectivamente sobre los anuncios en política comercial hechos por el presidente Donald Trump, pero que tienen consecuencias en otros campos, como naturalmente la frontera norteamericana con México por el sur y con Canadá por el norte, y también en relación a la frontera ha habido una visita del secretario de Estado, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, a Panamá, durante la cual ha conversado con el presidente, entre otros, sobre temas de frontera. ¿En qué quedamos respecto de eso? Hay que añadir a esta lista de vínculos con América Latina una visita hecha por emisario de Trump a Venezuela, en el curso de la cual se reunió con el presidente Maduro, cosa que ningún jefe latinoamericano ha hecho hasta ahora, al margen naturalmente de Cuba, Nicaragua, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre los vínculos con América Latina a partir del tema del Canal de Panamá y luego eventualmente Venezuela, profesor? Miren, yo creo que Trump está siendo bastante astuto en generar vínculos estratégicos y transaccionales, es decir, con interés detrás, con algunas figuras o líderes. El caso de Venezuela no es una casualidad. Estados Unidos necesita a Venezuela sobre todo para el proceso lamentable de deportaciones, y el gobierno venezolano lo ha capitalizado bastante bien. Eso, y como hablábamos en el intermedio, para el pueblo venezolano no es una muy buena noticia, porque de alguna manera estaría validando la figura de Maduro en Venezuela. Y sobre Panamá, guardando las distancias, pasa un poco lo mismo. Es decir, hasta hace poco, antes de la llegada de Marco Rubio, veíamos un discurso bastante asertivo y firme del presidente de Panamá sobre la autonomía del canal. Hoy ese discurso no es el mismo. Hoy se ve una posición mucho más abierta a dialogar y sobre todo a empezar a dudar sobre la presencia o potencial presencia de China en el Canal de Panamá. ¿Puede conseguir eso Trump? Para nuestros invitados desde Washington, Santiago, ¿usted qué opina? Mira, yo creo que es un tema muy relevante, sobre todo en el tema de seguridad nacional. Es decir, Donald Trump está pensando en el Canal de Panamá como un tema de seguridad hacia Estados Unidos, ya que utiliza para mover toda su flota, no solo comercial, sino también la flota de su protección y sus buques de guerra. Y también uno de los datos muy relevantes es que la compañía que manejaba que maneja el Canal de Panamá originalmente es de Hong Kong, pero desgraciadamente en los últimos años Hong Kong ha ido perdiendo esa autonomía que llegaba a tener al mainland chino, ¿no? Entonces, ahora ya esos focos rojos son por eso que empezó a sonar esa alarma en los Estados Unidos, y hace 5 años no se escuchaba eso, cuando ya esta compañía ya manejaba este canal, ¿no? Y no solo es el tema de Panamá, también podemos mencionar Groenlandia también como un punto estratégico de seguridad nacional. Por eso Estados Unidos está pensando en la frontera norte, o sea, pensando en Groenlandia, y la frontera sur pensando en Panamá. Y estas compañías chinas no solo manejan el canal de Panamá, manejan otros puertos en Europa que son estratégicos para la OTAN. Entonces Estados Unidos está pensando ya también en términos bélicos. Ese es en eso. Y regresando un poco a lo que comentaba el profesor en Venezuela, en el caso de Estados Unidos, hace un par de días o inclusive ayer, ya se empezaron a dar a conocer los siguientes pasos de más de 300,000 migrantes venezolanos que están en Estados Unidos y van a perder esas protecciones que les permitían inclusive trabajar de manera legal. Entonces quiere decir que prácticamente de un plumazo, en abril vas a tener 300,000 más indocumentados de los que ya tenías. O sea, si ya se hablaban de 11 millones, pues ahora de un plumazo 11 millones. Entonces, esto es dos aristas muy preocupantes en el mundo, ¿no? ¿Qué nos dice desde Bogotá Freddy Vargas? Repito, siendo Colombia un país que tiene frontera con Panamá, y Panamá fue territorio colombiano hasta 1903, ¿no? Absolutamente, y en realidad, y concuerdo con lo que han dicho tanto Manuel como Santiago, y en el tema de Santiago hay un tema adicional, ¿no? Son 300,000 los que se vienen ya, pero hasta septiembre ya está calculado de que más o menos van a ser 450,000. O sea, no es un número grande de los que van a perder protección en Estados Unidos. Regresando al tema de Panamá,
solamente datos adicionales a lo que nos ha dicho Manuel y Santiago. El tema es bien particular cómo es que ha sido la interacción de Rubio con el gobierno panameño, porque en realidad Rubio en todo el discurso, o sea, y sonriendo, siempre ha dicho que Estados Unidos va a tomar las medidas que tenga que tomar. O sea, no lo ha ocultado ni nada, porque ese es el discurso que ha llevado. Y esto de la no renovación del tratado del 2017 con China es un primer elemento, pero no se van a quedar allí, porque hace 48 horas el presidente Trump lo que decía es: nosotros o vamos a recuperar el canal, o va a pasar algo muy poderoso. O sea, palabras textuales del presidente Trump hace 48 horas. El tema es que esto tiene una cosa detrás, porque la búsqueda, incluso hasta el desconocimiento posible del Tratado Torrijos-Carter, que es de 1977, lo que tiene detrás es es una concepción de Trump desde lo que está buscando, ¿no? Trump es un líder que busca dos cosas. Él se maneja desde los objetivos y desde la ideología. Y en el tema de los objetivos, él tiene objetivos de política interna y tiene objetivos geopolíticos. En el caso ideológico, pues claramente el presidente Trump representa a una derecha conservadora, pero que tiene una relación fuerte con ciertos movimientos libertarios y de derechas fuertes alrededor del mundo. Pero no solamente eso, sino que él tiene dos tipos de respaldo que tenemos que considerar. Al interior de Estados Unidos, él tiene un respaldo en este momento político muy fuerte. Él controla las dos cámaras del Congreso y las controla sólidamente. Pero no solamente eso, sino también tiene el respaldo del tejido empresarial norteamericano. Ustedes vieron de que había representantes de las llamadas 7 magníficas cuando toma el poder. Y Elon Musk es el asesor principal del presidente. Pero esto está creciendo. O sea, la gente no se ha dado cuenta del tamaño que está tomando. Ayer, en la Casa Blanca, en el despacho oval, anuncia que entran a su equipo Larry Ellison, de Oracle, el dueño de Oracle, y Rupert Murdoch, el magnate de las telecomunicaciones. Uh-huh. Es decir, esto se configura como una potencia desde el lado de capital muy fuerte, pero no solamente es dinero, como piensa la gente, sino todos los recursos que tiene este sector privado norteamericano poderosísimo, desde el punto de vista de tecnología, análisis de data, relaciones con terceros y sobre todo expansión del poder soft que tiene Estados Unidos desde el dinero alrededor del planeta. Uh-huh. O sea, muy bien. Estamos hablando de que Trump puede manejar eso, ¿no? Claro, en ese nuevo tablero que estaría pretendiendo dibujar Donald Trump, ¿qué le toca hacer al Perú? ¿Qué puede hacer el Perú, Manuel? Mira, es una pregunta sumamente interesante. Y podemos capitalizar el contexto si hacemos algunas cosas, ahora me refiero a qué cosas, y podría ponernos en riesgo si hacemos otras. Me explico. Por ejemplo, si es que los aranceles a México, es decir, pasan los 30 días y se imponen aranceles, algún tipo de aranceles, podría darnos a nosotros la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones, particularmente la agroindustria, porque nosotros competimos con México en algunos productos y nosotros aún tenemos aranceles bajos, casi nulos, porque tenemos un tratado vigente. Por ejemplo, podríamos abastecer de alguna forma las cadenas de suministros para algunos productos que abastece México y que ahora no podrían ser abastecidos. Ahora, ¿cuáles productos, por ejemplo? Por ejemplo, productos que se usan mucho en el sector automotriz. Podríamos nosotros, las plantas que tiene México, podríamos tenerlas en el país y podríamos crear cadenas de suministros
que hoy día las cadenas de suministros son bastante flexibles y se han adaptado mucho después del COVID, podríamos abastecer esos productos. Ahora, así como se presentan estas oportunidades en términos de productos agroindustriales y productos que provienen de la minería, también tenemos el riesgo de que Estados Unidos nos vea muy cerca a China. Recordemos que China tiene una presencia... Bueno, y Chancay. No solamente en Chancay, generadoras eléctricas, en minería, y podríamos estar en el radar, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos. Y eso sí podría preocuparle y podría de alguna manera afectarnos. Tenemos que tener un balance muy cuidadoso en tratar de capturar los posibles vacíos que eventualmente podría dejar con la imposición de aranceles en México, sin que nos vean como una amenaza por los vínculos tan estrechos con China. Ojalá que seamos capaces de hacer esa política. No es una ecuación fácil. Sí, no será. Muchas gracias, profesor aquí presente, por estos comentarios, Manuel Carpio Rivero. Gracias también a Freddy Vargas desde Bogotá y gracias también a nuestro amigo que desde Washington, Manuel Carpio, nos ha dado su punto de vista. Ojalá, Santiago Ginebra, ¿no?, sigamos conversando sobre este tema, porque sin duda no estamos sino asistiendo a los primeros capítulos de la puesta en práctica de la política de Donald Trump. Muchas gracias por su colaboración. Gracias a los tres. Gracias. Buenos días. Fue un gusto. Gracias. Gracias. 9:18 de la mañana, momento de...